demanda. Vamos a ver las otras. Okay. Y esto es muy importante, right? Cuando miras un pivot, right? ¿Y qué es un pivot? Right? Un pivot, y estos son muy importantes para también leer trampas. Un pivot es un lugar donde el mercado ha cambiado bruscamente. ¿Qué quiere decir bruscamente? Que llegó a esa zona y no quieres ver que haya hecho como consolidation, right? Porque eso no cambió. Tú quieres ver una zona que el mercado bajó, tocó y de un solo cambió ¿qué? Dirección. Eso es un fuerte pivot. ¿Por qué ese fuerte pivot? ¿Qué te dice de esa zona? Si llega que estaba cayendo y cambió de dirección, ¿qué te dice de esa zona? Que hubo un desbalance enorme ahí, right? Que hubo bastantes compradores, right? Y te dice que muy probable, si hay desbalance, ¿qué le ocurre? Por ejemplo, si alguien quería poner 100 billones ahí, bajó y él mismo causó la movida, muy probable de esos 100 billones, él solo puede comprar, ¿qué? 50 billones. Ahora, ¿por qué es importante? Porque la próxima vez que regrese ahí, ¿qué va a hacer? Va a activar esa ¿qué? Orden y vas a agarrar ese rebote. Así que esto es una zona donde puedes buscar compras en lo que llamamos el previous pivot low demand. Okay. Ahora, ¿cómo dibujas? Sabemos que las velas tienen mechas en la parte alta, baja, tienen un cuerpo y tienen estas mechas. Okay. ¿Cómo dibujas? ¿Quieres ver? Hay mucho debate de cuál es la mejor forma. A mí me gusta dibujarlo, la zona esa de pivot, sobre el cuerpo hasta la mecha de la vela más baja que hizo el pivot. Así que este es el pivot donde salió. Voy a crear una zona donde empezó el cuerpo a donde terminó la mecha. Y esa va a ser la zona donde voy a buscar compras la próxima vez que regrese ahí adentro. Okay. Y lo mismo ocurre al revés. Right? Si tú miras que subió el precio y de un solo cambió de dirección, ¿qué te dice? Que hubo un desbalance enorme de vendedores ahí. ¿Ok? Que la próxima vez que llegue aquí puedes buscar un put en esta zona. Ahora, bien importante, no quieres ver si llegó a esta zona, hizo consolidation y después cayó. Ahí no te dice que hubo tan grande desbalance, no es tan fuerte esa zona. Right? Tú quieres ver que llegó a esa zona y hubo un brusco cambio de dirección, porque eso te dice que hubo un desbalance y que porque si hubo consolidation, muy probable se balanceó las órdenes ahí. Right? Muy probable ya no va a haber más orders para tumbar el precio de nuevo. Ok, miremos, y esto lo puedes ver en todas las temporalidades, no solamente en el daily. Por ejemplo, miren esta, right? Un ejemplo, y esto fue en el dólar australiano. Esto aplica a todos los markets. Miren aquí cómo bajó, enorme desbalance. Right? Miren esa explosión. Okay. Aquí hay ahora porque estuve en las oficinas de Jacksonville y en Jacksonville para mí es como Disney World cuando voy a la oficina, porque hay 100 programadores, las mentes más brillantes de trading en mi opinión, están en la oficina ahí de Jacksonville y todos están construyendo nuevas herramientas, tools, software, right? Y cuando llego, para mí es como Disney World, me encanta, right? Ver nuevos tools y software y juguetes nuevos y me vuelvo loco cada vez que voy por eso tuve un mes allá, viendo, y hay un montón de traders y los traders les dicen a los programmers qué tipo de software, qué es lo que están buscando, basado en sus strategies.
Y hay un coach que se llama Geoff, un señor mayor, lleva como 50 años de trading, right? Y él ha creado uno, right, que lo acaba de lanzar, que está muy interesante, que busca esto, right, explosiones así, right, y de ahí que regrese y el rebote, porque cuando miras esos explosions, right, sabes que hubo un enorme desbalance. El error muy común que hace muchos, miran esa explosión y quieren comprar aquí, right, en vez de esperar a que el pullback, right? Y él lo llama sleeper cells. El software se llama sleeper cells, okay, que el sleeper cells es como órdenes escondidas, vamos a decirlo traducido, ¿verdad? Porque sabes que como hubo una explosión, hay órdenes enormes escondidas ahí de compras, que básicamente te está buscando lo que estamos enseñando aquí en pivots, ¿right? Solo que le escanea el market, el software te escanea para buscar esos pivots, ¿right? Se llama sleeper cells. Por eso yo estaba ahí todo viendo todos los, casi sentándome al lado de todos los programmers viendo, oh, ¿qué hace este? ¿Qué hace este tool? ¿Eh? Hay un montón, algunos no me llaman la atención, ¿right? Son buenos, pero a lo mejor no me gustan estos, los que los pongo en el chat son por los que me llamaron a mí la atención, como el Autoboard, ¿right? Que me llamó enormemente la atención, el Alpha que le acabo de enseñar, ¿no? Y siempre les pongo ahí mega promos, ¿right? Porque ellos se enfocan en el mercado eh, americano y los prices que les doy a ustedes son ni la mitad de lo que ellos cobran, ¿eh? Así que cogen mega promociones, ¿no? Eso para decir, por ejemplo, el Alpha Zone, ellos cobran al público $1,995 por año, ¿right? Y ustedes lo agarran a $997 por vida, ¿right? No tienen el pago anual, ¿no? Bueno, así que siempre los consigo buenos promos en todos los tools. All right. Así que vamos a ver aquí un buen ejemplo de estos pivots. Por ejemplo, miren ahí, este es un perfecto ejemplo en el primer chart que abrió. Ese sería un enorme pivot. Boom. ¿Eh? Porque miren cómo subió ahí, enorme desbalance. Miren lo que hizo la próxima vez que llegó a ese nivel. Solo tocó, right, y cayó enorme. Miren otra vez, cayó. Miren cuántas veces cayó en ese lago creado por ese pivot, ¿no? Porque casi un pivot ahí, cuando encuentras uno muy fuerte así, right? Esa es como la huella de que alguien enorme vendió en ese nivel, ¿no? ¿Y qué va a hacer cuando llega otra vez? Va a vender otra vez, va a vender otra vez, porque no vendió toda su posición. Okay. Ahora, ese pivot no solamente es importante para poder jugar puts aquí, ese pivot es un área sumamente importante cuando rompe. Porque ese te confirma que esta, vamos a llamarlo ballena, right? Enorme vendedor. Bueno, yo lo llamo a alguien grande, right? Que pone una enorme posición, right? Right? Si rompe ese pivot, right? Te dice que ya no hay que, ese vendedor fue el liquidado ya, right? Porque ya él vendió aquí, que causó el pivot, llegó otra vez, vendió, llegó otra vez, vendió. La primera vez es la más segura, porque ahí cuando viste esto es casi seguro que habían vendedores. Y ahí cuando rompe, miren ahí, rompe y test, ya te dice que ya no hay que, ya el que creó el pivot fue eliminado. Right? Y aquí es donde nos dio esa seña, right? Que es que eso va en conjunto, casi viendo pivots,
Okay. Right. El pivot, importante porque el pivot lo usas como ventas, pero después se puede convertir, right, en un área de compra. Así que aquí, la primera vez que llegó el pivot, cuando tú viste esto, sabías que había vendedores en este zone. Así que cuando entrara a ese zone, podías jugar puts. Right. Miren ahí, entró el zone, juegas un put. Entra el zone, juegas un put. Ahora, ese pivot lo puedes seguir jugando porque sabes que cuando rompa, ese pivot se va a convertir en área de compra aquí. Y de ahí va a correr como hizo aquí. Así que eso es un buen ejemplo, este ExxonMobil, de cómo usarlo aquí como 1, pero también usarlo como este 2. Que es cuando oferta se convierte en demanda o demanda se convierte en oferta. Miremos más ejemplos, right? Miremos, y dígame a cualquier gráfico y busquemos. Puedo buscar cómo miro el Fair Value Gap, sí. Y de ahí vamos a, que eso es parte de oferta y demanda. Fair Value Gap es cuando miras que el precio cae o sube casi sin mecha, right? Como aquí, right? Que solo bajó de un solo, right? Un grande desbalance de órdenes ahí. Porque ahí lo que te dice es, no había nada de compradores, solo vendedores. ¿No? Así que cuando miras esto, busca la mecha, es como espacios que fueron creados en el market, por eso se llaman Fair Value Gap, right? Porque es como brincos. Okay. Busca la mecha anterior y la mecha siguiente, right? Porque aquí sí atravesó el precio, ¿viste? Aquí casi que no hubo, porque aquí te dice hubo orders, ¿no? Que estaban entre compras y ventas. Así que de la mecha anterior a la mecha. Ese es tu fair value gap. Que mira, está enseñando que eliminaron que vendedores. Está a punto de break out el fair value gap ahí a la alza. Así que yo creo que vemos esto. No me sorprendería ver lunes un gap up en el SPY. Right. Y de ahí puedes esperar el pullback ahí para swing it al alza. Que creo que vamos a ver reacción enorme, right? Como digamos, lo único que estaba, vamos a decir, aguantando el market eran los aranceles. Right? Así que Trump, mira ya Trump, hablando de los aranceles, la Corte Suprema le tumbó los aranceles. Right? Y ahora mira, Trump announces a new 10% global tariff after raging over Supreme Court laws. Así que ahora a ver si puede hacer el global tariff. Right? No. Que la Corte Suprema está controlada por, son jueces independientes, pero hay jueces que tienden a ir a la izquierda o a la derecha, right? Y la mayoría, y Trump nombró 2 de ellos, right, en el periodo pasado. Así que debería tener, hay un desbalance, right, como oferta demanda en el de republicanos ahora, right? Pero todavía que el debate no era, el debate es que si Trump quiere meter un arancel, tiene que ir al Congreso, ¿no? Y el Congreso tiene que decir, ok, sí, queremos meter 100% a China, tiene que ir al Congreso y el Congreso tiene que decir, votar si le vamos a poner el impuesto. Porque todos los impuestos tienen que estar creados por el Congreso. El propósito es que hay un Congreso, un Senado. La idea, cuando
fue creado Estados Unidos es para que nadie no haya un dictador, right? Right, que haya un balance, right? Que el presidente no puede hacer lo que él quiera, tiene que ir a través del Senado y el Congreso, que haya un balance de poder, ¿no? Que es bueno, right? No quieres que uno dicte todo porque entonces eso crea dictadores, right? Como Venezuela, Maduro, ¿eh? Que hace lo que él quiere y no tiene que ir a través del Congress, ¿eh? O en Cuba, ¿eh? Que hacen lo que quieren y no hay balance, o en North Korea, ¿eh? Sí. Una pregunta, volviendo a ExxonMobil, Sí. anterior de la zona que acabas de dibujar, Sí. el 22 de noviembre, ahí, pues no sé, antes, 22 de noviembre del 24. Ajá. Este es el 25. Oh, 20. ¿Como aquí? El año 24. Oh, el 24. Ahí hay otro rebote fuerte, esa mesita. Pero vemos esa zona, sí, esas dos. Esas sí las rompe fácil más adelante. Sí. ¿Hay un criterio, digamos, para decir esta no era tan fuerte como la siguiente donde hizo el gap? Porque no retesteó varias veces ahí, right? No entró a ese zone. Esta sí te confirmó que entró, vendieron, right? Así que para rompimientos quieres ver varios toques a la zona. Right? Y que eso te dice, como tocó varias veces, eso es una zona más importante. Yeah. Que en esta, por ejemplo, nunca llegaron, si hubieran ido varias veces ahí, entonces sí hubiera sido importante, ¿no? Sí, porque ahí ya rompió, porque aquí, lo que te digo, que aquí es donde los vendedores estaban agotándose, ¿no? Aquí, right, no había varios toques para que se agotaran los vendedores, ¿no? Sí, que ya cuando rompió ahí ya se fue la movida. Right, y eso lo puedes ver, por ejemplo, por ejemplo, el año pasado fue muy buen ejemplo. Miren enorme drop. Right. Así que eso te dijo, fue como el primer aviso que el market iba a cambiar la dirección. Porque miren cómo llegó aquí. Right. Right. Y más cuando miras una vela así enorme en el SPY, right, sabías que había un desbalance. Y miren ahí, ese es creo un fair value gap. Right. Miren cómo entró, cayó, right, del fair value gap, otra vez entró, cayó, right, porque ese nivel era fuerte resistance. ¿Eh? Okay. Y miren cómo otra vez llegó a ese nivel y otra vez tuvimos ese gap. Que yo me recuerdo, este gap era cuando salió la noticia de esa empresa DeepSeek, right, que era como una inteligencia artificial de China, que habían dicho que ellos lo estaban usando, inteligencia artificial, y que lo habían creado como con $5 millones, right? Y, um, y que no usaban chips de NVIDIA, right? Que no necesitaban grandes processors, right? Que terminó siendo mentira, como, right, que era imposible, porque eso causó pánico, porque dice, las empresas americanas estaban gastando $50 billones, right? Y comprando casi todos los chips de NVIDIA, porque necesitaban enorme cantidad de factorías para procesar toda esta inteligencia artificial. Y ahora los chinos están diciendo que lo hicieron sin usar, ¿sabes? 5 millones, que eran centavos, mientras la empresa casi que están haciendo que eso hubiera destruido todas las empresas americanas, porque dice, wow, nos destruyeron en la tecnología. Y eso causó el panic, ese gap down, que terminó siendo mentira, pero mira cómo estaban yendo a ese nivel, right? Grandes ventas, gap down, grandes ventas, right? Right? Y cuando empiezas a ver esto,
tú dices, ok, ahí cuando empiezas a decir, si rompe el structure, que sería como este y este, right? Que van a tumbar el market. Y miren ahí, rompieron el structure con un enorme hot dog pattern, es el que llamamos el patrón de salchicha, right? Que es una caída, una subida, una caída, tres velas grandes, right? Y ese es donde empezó el enorme desplomado, pero todo vino de este nivel de oferta, ¿no? Que ahora mismo se mira muy parecido, ¿no? No quiere decir que va a ir a market, pero sí hemos visto heavy sellers, right? Aquí era heavy seller, ¿no? Aquí era heavy ¿qué? Vendedores, ¿no? Que esa sigue siendo la área muy importante de resistance, ¿no? Ahora, no te confirma, right? Ahí puede, porque muchos miran eso y dicen, oh, no, va a caer el market. No, no necesariamente va a caer el market. Es una área que tienes que estar al tanto, ¿no? ¿No? Porque lo que nos va a confirmar es si esta caída y esta caída y estas tres caídas enormes que ha hecho cuando ha llegado a ese nivel, si ya no hay vendedores ahí, right? Si todavía hay vendedores, va a ser esto, right? Y si hay vendedores enormes, va a caer, va a romper el structure y de ahí se desploma todo el market. Ahora puede ser que ya con estas caídas eliminaron los sellers y nos vamos a all time highs, right? Por eso no tratas de anticipar, espera que el market te diga, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, puede ser una trampa y caer. A caer, right? Por eso quiere uno no tratar de adivinar el market, esperar a que te diga, right? Por ejemplo, el mejor put sería cuando rompa el structure aquí, ¿no? Aquí, ¿verdad? Mejor call cuando rompa aquí y rebote ahí, ¿no? Si estás viendo que primero tiene que salir que eso va a ser una buena pista. Si puedes romper ese fair value gap, casi que te va a decir que pudo eliminar a los vendedores, ¿no? Porque el fair value gap, este fue un fair value gap bajista. Te está diciendo que hay un desbalance de vendedores, right? Si ya los vendedores fueron liquidados, va a crear lo que se llama el inverse fair, right? Te dice que ya no hay que sellers, right? Y se va a ir a la alza, que ahora mismo con esta vela está casi diciéndonos, right? Vamos a ver cómo abre el Monday. Nos dice que eliminó todos los sellers. Lo que estamos viendo es si ya los vendedores están cansados o si todavía tienen fuerza los sellers, ¿no? Leer el price action del market. Es lo único que necesitas ver en los markets, right? Leer los price action. Pero definitivamente cualquier lado que rompa, viendo esto que vamos a ver después de lunch, te está diciendo que viene una movida enorme, ¿no? Ahora, sí, viendo las cosas políticas, si tendría que adivinar, no voy a adivinar porque quiero esperar que Mark nos diga. Pero viendo los factores económicos, yo diría que vamos a ver enorme explosión al alza, ¿no? Por los refunds, por el market saber que viene cortes de tasas de intereses, por ver que ya no hay aranceles, right? Right. Porque aranceles, y más si tienen que devolver el dinero. Porque imagínate si a Nike le tienen que escribir un cheque de 10 billones de dólares, ¿eh? De todos los aranceles, eso beneficia a la empresa, ¿no? Si Amazon le dicen, aquí está un ¿qué? Dinero, es dinero en el público, no en el gobierno, ¿eh? Y la empresa se lo van a gastar ese dinero y eso mueve la economía, ¿eh? Porque si yo tengo esos 10 billones y no lo tengo que pagar al gobierno, lo gasto en la economía, ¿no? O sea, así que circula ese money.
Así que, y vamos a ver ahora con esto. Yo pensaría que no podría ser el Global Tariff, porque es lo mismo, right? El Congress tendría que aprobarlo, ¿no? Más que ya la Corte Suprema dictó. A ver. Well, el Bollinger Band no te dice la dirección. Solo te dice que cuando está comprimido, que viene una explosión enorme. ¿Right? No te dice alcista o bajista. Lo que sí sabemos que esto es muy bueno para abrir, por ejemplo, cuando miras así un strato, ¿no? Porque sabes que va a venir una movida explosiva en el market. Marzo y abril van a ser interesantes. Right? February casi que hizo lo que hace February. Un poco bajista, que es historialmente ese es el, um, el season. Que también vi otro que es muy interesante. Es hay uno que se llama On the Clock Stocks, que es un software. Se lo voy a enseñar ahí. Que busca todas las semanas cuál es la mejor acción basada en seasonality. Como, y que tiene que tener momentum, right? No solamente seasonality. Confirma que también ya está con impulso. Right? Así que, por ejemplo, una acción que ha subido todo la segunda parte de febrero y lo ha hecho los últimos 10 años. ¿No? Hay un buen chance, si siempre sube en febrero y lo ha hecho los últimos 10 años, que lo haga una 11 veces. Así que eso es lo que busca on the clock stocks. Pero pueden ver febrero para el SPY. Tiende a ser... Creo que no ha cargado el SPY. Aquí está QQQ. Puedes ver bien en QQQ. ¿Eh? Acá sí que te dice February. Y por ejemplo, hay acciones que ya sabes la época. Por ejemplo, Walmart. ¿Cuál es la mejor semana de jugar Walmart? 4 de julio. ¿No? El 4 de julio, esas 2 semanas, de 4 de julio a la siguiente, es la mejor. La bolsa de valores, a ver si alguien sabe cuál es historialmente, las mejores 2 semanas del año. ¿Alguien sabe? ¿Cuáles son, historialmente, cuáles son las 2 mejores? ¿Cómo estamos? Justo a la hora de almuerzo siempre viene el campanazo. Él me avisa cuál es la hora de lunch. Cuando llega, ya me avisa que es lunchtime. La mejor época es la primera mitad de julio, ¿no? Historialmente esa ha sido la mejor época. Esas 2 semanas son las más... y de ahí la segunda mejor es noviembre. ¿No? Son las áreas más explosivas alcista. ¿No? No, excelente. Desde el año pasado me inscribí en junio con $2,500 y para medianos de julio iban 19,000. ¿No? Esa es la mejor. El seasonality. De julio a esas primeras semanas es fabuloso. Pero hay acciones así que en todo el año. Eso es lo que hace ese on the clock. Te busca la mejor acción basada en seasonal. ¿No? Tú le dices, quiero ver la mejor acción para ahora. ¿Eh?
y te lo dice cuál es la que ha subido de ahora en estas 2 semanas, la más fuerte, los últimos 10 años. All right, vamos a ver otro ejemplo de pivots antes de ir a... Por ejemplo, mirámoslo en day trade. Miramos 5 minutes chart. Ok. Así que ahí puedes ver, por ejemplo, si yo tendría que ver cuál es el pivot más fuerte que hubo aquí. Ese fue un enorme pivot. Right? Miren cómo solo llegó. Mega explosion, right? Mega cambio de dirección. Así que si tú marcabas aquí, right? Aquí, right? Miren cómo solo vino y hizo el big change. Casi que ahí te decía que habían bastantes compradores, ¿no? Right? Así que cuando baja, miren ahí, solo bajó, tocó, right? Activó esos compradores. Otra vez bajó ahí, activó compradores. Pero puedes ver ya la segunda vez no rebota tan fuerte como la primera, ¿no? Porque ya, si vas a coger el previous pivot, el primer rebote es el más fuerte, porque aquí te dice que el que compró aquí todavía tenía dinero ahí, ¿no? Y compró aquí, y de ahí se llevó el market, ¿no? Pero miren cómo este previous pivot señaló que ahí habían buyers, ¿no? Y ahora están haciendo lo mismo en este pivot. Miren cómo vino aquí y tumbaron el price, ¿eh? Así que casi que te dice que ahí hay sellers. Right? Y miren ahí, solo llegó, boom, tumbaron el price. Miren, y llegó otra vez, tumbaron el price, porque ahí había un pivot. Ahora, ¿qué estarías esperando? Lo que está haciendo, miren, tocó, eliminó vendedores, eliminó vendedores, eliminó vendedores, lo rompe. Ahora que aquí ese pivot, que aquí lo hubieras podido usar para puts, ahora es lo que le enseñé aquí, right? Que era oferta, ofertas área de vendedores, supply, que ahora se convierte en área de demand. Así que aquí ese nivel no está nada mal para un buy ahí. Ahí va a haber buyers. Miramos el Volt, que está haciendo Volt. Está queriendo, y miren el Volt. Rompió el range, ¿no? Y miren aquí. Right? Si esto empieza a move up, yo diría 6, casi 90. ¿No? Entra en el desert, ¿no? Desiertos son áreas donde no hay volumen. Right? Así que, ¿qué ocurre? Cuando no hay volume, el market sube, sube, sube hasta que encuentra otro pocket de volumen. Así que ahí está a punto de... Ese está un nice... Hay que casi que nos está alineando un bonito, casi diciéndonos que el close va a ser alcista y a lo mejor el lunes un gap up. Y eso tiende a ocurrir mucho de los gap ups cuando hay noticias así importantes, right? Porque esto es una noticia que el mercado ha esperado casi un año, right? Desde que Trump empezó el febrero pasado a poner los aranceles. Estaba en el debate si él tenía la autoridad. Y de ahí, desde los jueces tumbaron algunos aranceles, Trump los ponía de nuevo, lo apeló a las cortes,
Recuerda que primero dicta un juez y de ahí hay un Court of Appeal en Estados Unidos. Y de ahí si el Court of Appeal te tumba, tú puedes ir a la Corte Suprema, que es la más alta corte. Y ellos deciden, en noviembre dijeron que sí escuchaban el caso. Porque a veces pueden decir, si no hay caso, dicen, no te vamos a escuchar. De una vez no. ¿Right? Y dijeron, ok, sí te escuchamos el caso. Y hoy dictaron la resolución, ¿right? Que era que no tenían la autoridad para poner impuestos. Que el Congreso, ¿right? Confirmaron que el Congreso es el único que puede poner aranceles. Trump podría decir, sí, quiero ponerle 100% a China y mandar esa propuesta al Congreso, ¿no? Y el Congreso pasarlo, ¿no? Lo que dictaron el que él solito no puede decir qué impuestos, que hace sentido, ¿right? Porque el presidente no debería decir cuánto, a su discreción, qué impuesto quiere ponerle a cada país, ¿no? También subiendo. Sí, el ad. Y el Vault rompió ese. Eso quiere decir que las acciones están advancing en volume comparadas a las que están declining en volume en el New York Stock Exchange. Está acelerando. Sí, esa ley para eso está hecho, para no crear un dictador, ¿eh? No quiere decir que no puedes sugerir, solo que no puedes decidir solito, ¿no? Tienes que usar el Congreso, ¿no? Y el Senado. Si no, están ahí de adorno, ¿no? Estarían. Si el presidente podría dictar lo que él quiere, entonces estaría de adorno. ¿Para qué tienes congresistas y senadores, no? Estarían de adorno, ¿no? Que en el último año han estado de adorno, ¿verdad? Porque no han hecho nada, ¿verdad? Menos la reducción de impuestos. ¿Verdad? El Big Beautiful Bill, ¿verdad? Es lo que han pasado. Y lo único que ha hecho el Senado y el Congreso es pelear todo. Y por eso ha visto 2 cierres del gobierno, ¿no? Porque no llegan a ningún propósito, no llegan a un acuerdo, ¿verdad? Que eso también impacta la economía, ¿no? Que eso también aguantó la economía. Pero aquí hay miren ahí, ya estás viendo, ese es el retest, ese sería un buen buy area, right, para el SPY. Ahí estaría nada mal para scalper de aquí al cierre, ¿no? All right. Tesla. Miramos Tesla y de ahí vamos a tomar el. Así que, por ejemplo, mirando en 5-minute pivots, lo mismo, ¿no? Y hay casi que te está diciendo, miren cómo ha estado, cuál va a ser el bonito trade en Tesla, miren 5 minutes. El breakout de cualquiera. Bueno, y ya te está diciendo, miren, caída, más chiquita, se va comprimiendo right, el consolidation. Igual vieron los pivots, miren, y esto es un buen ejemplo, Tesla, si sube al daily, miren cómo cayó el market, boom, enormous pivot, ¿no? Así que cuando bajó otra vez, como dibuja, siempre digo, como dije, dibuja la vela más baja de la mecha a donde empieza el cuerpo, ¿no? Así que esta sería la vela más baja. Esa es tu zone. Miren ahí, entró en el zone y activó que buyers. Otra vez está entrando en el zone, activando que compradores, ¿no?
Pero con lo del gamma que dijiste, es posible que el dólar se actúe de abajo. Puede ser que entre de nuevo en el zone para activar more buyers, right? Eso sería lo ideal, right? Que entre en el zone y de ahí haga el reversal. Pero definitivamente ahí estás en un muy grande pivot. Un grande pivot en venta va a ser ese, ¿no? Right? Así que ahí sabes que cuando haga la primera vez, ahí va a ser un buen lugar para jugar un put, right? Y agarrar esa caída que haga esto, right? Y ese pivot, right, va a ser el clave para, porque muy probable que va a ser, el market va a ir aquí, el primero lo juegas como put, y muy probable va a entrar otra vez como put, right? Ahora, cuando rompa ese pivot, ese es el home run, right? Ese es el que va a correr right? Porque mira cómo ha peleado en ese pivot, ¿no? Ese es si quieres dejar, porque estos trades, estos caídas van a ser, van a jugar puts a corto plazo, puts corto, que pagan un montón, ¿right? Pues si agarras esos puts, pero el home run va a ser cuando elimine ese pivot, ¿no? De venta. Ahí va a ser ese es el all-in trade, ¿no? Right? Para explotar, y ahí sería a new high. Miren, ahí ese estaría no solamente rompiendo un pivot, right? Rompiendo esa base enorme, que es un base dentro de un base, ¿no? Que ahí es donde yo creo que cuando rompen nos vamos a 1000, right? 1500 o más alto, right? En Tesla. Igual que lo que estamos viendo, por ejemplo, hasta en crypto, miren, en Ethereum. Miren cómo subió y ese fue un enorme cambio de qué? Direction. Ese fue un enorme pivot. Right? Así que sabías cuando llegaba de nuevo al pivot, ¿qué iba a hacer? Ahí había más vendedores, ¿no? Y por eso he dicho que ese es el pivot clave, que si llega a ser romper esto, goodbye, right? Si hace esto y breaks, no me sorprendería ver, ese va a ser como gold, right? Cuando corra, right? 13, 14, 15 mil, right? Right? Por eso he dicho que cuando haga eso, ese creo que va a ser el trade del año, ¿no? No el trade del mes, cuando haga esto. Y podemos aprovecharlo con Ether, ¿no? O Ether, que ganas más que comprando la criptomoneda, ¿eh? Y te cuesta menos, ¿eh? Porque si quieres comprar un Ethereum en ese nivel te costaría $5,000, ¿eh? Mejor comprar un contract y le vas a ganar mucho más percentage. Right. Los dos que me gustan para trade del año, lo mismo, miren en Coinbase. Esto fue el IP, y este es, hay zonas, pivots, y hay un pivot en especial que me gusta, que es el pivot del IPO. Right. El IPO es cuando sale a cotizar a la bolsa. Right. El primer alto o el primer cambio de dirección fuerte. Porque aquí es donde empezó a cotizar IPO. Que en este no siempre tiene que ser el primer día. El primer grande pivot de cuando empieza a cotizar esa acción en la bolsa de valor. Que el IPO significa Initial Public Offering. Quiere decir que la primera vez que cotiza en bolsa de qué? De valores. Ese pivot es muy importante. Miren cómo cuando subió aquí, ahí es donde se dio ¿qué? Vuelta. Ahora, si hace romper eso, ese pivot es, cuando rompe los altos así de pivot del IPO, es una de las más fuertes trades que hay. Por eso he dicho que Coinbase, que muy probable van a romper juntos, ¿right? Porque
los dos están en la misma industria, ¿no? Coinbase es la plataforma de trading de criptomonedas, ¿right? Y Ethereum es una de las importantes. Que yo siempre digo, casi que te puedo garantizar que va a subir Bitcoin y cripto, ¿right? ¿Por qué? Solo mira a los políticos, ¿right? Como por ejemplo cuando ganó Biden, el segundo día, el día después de las elecciones que dije, los próximos 4 años, right? Y jugamos, aquí está en el Telegram, lo voy a buscar ahí. Dije, compren Occidental Petroleum y jueguen los warrants porque el sector de energía va a subir, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los políticos van a su ¿qué? Beneficio, right? Y el hijo de Biden, right? ¿En qué estaba metido? Era el director de una compañía de energía, ¿no? Obviamente le beneficia que energía suba. Ahora estoy diciendo lo mismo de Trump, que cripto va a dispararse. ¿Por qué? Todos los hijos en qué están metidos. Energy, ¿no? Right? Energy y bienes raíces. Trump tiene todo su dinero en bienes raíces, ¿no? Hizo su fortuna en bienes raíces, ¿no? Y todos sus hijos están metidos en Bitcoin. Right? Él va a pasar todas las leyes para beneficiar ¿qué? El crypto market. El hijo lanzó uno de los hijos lanzó el minero, ese enorme en Texas, ¿no? de Bitcoin. Así que solo es no es si va a subir, casi que Coinbase te va a decir, solo es cuándo va a romper, ¿eh? Igual que Ethereum, no si va a romper, solo es esperar cuándo va a ser la rompida. Todas las caídas que miras aquí son manipulación para comprar más barato, ¿eh? Recuerda que cuando tienes billions, quieres el dinero, cuando no tienes dinero, quieres el dinero ganarlo hoy mismo, ¿no? Los billonarios, right? Ellos no tienen esa perspectiva. A ellos no les importa cuando suba, mientras suba, right? A ellos no les importa esperar 3 años, right? Mientras vaya a su dirección. Right? Obviamente nosotros a veces somos desesperados y queremos que lo haga hoy, right? Ellos no tienen ese time frame. Porque no importa si esperaron 1 año o 3 años, si hace esto, ellos ganaron billones y billones de dólares, ¿no? Así que en Ethereum ese es un pivot zone enorme, right? Casi lo puedes ver solo viendo las áreas de frente, que es lo mismo que vimos durante la clase master de septiembre, que habíamos visto a Irene, ¿no? Y dije, si rompía ese pivot, y durante la clase rompió ese pivot. Right? Miren cuando rompió el pivot, enorme move, ¿no? Si aguantas ese trade, eso es de miles de porcentaje. Eso es lo mismo que estamos esperando que haga Coinbase, que haga Ethereum, ¿eh? Ese cambio de pivot. Y este nivel va a ser importante a Irene. Si llegaría a regresar de nuevo, ahí sería porque ese sería lo que estamos explicando ahora. Se convierte que el pivot pasado se convierte en demanda, ¿no? Así que Irene, si llega a caer aquí, buen lugar de rebote. All right, tomemos el break del almuerzo. Okay.